Muy bien, y en el último informe económico de FUSADES, un informe más bimensual que trimestral, se criticó el lento crecimiento o el poco crecimiento económico salvadoreño. Hoy en este espacio de entrevista vamos a platicar con Alfonso Goitia de un diseño que se creó en el pasado específicamente que ha permitido que el crecimiento económico sea así, a paso lento. Bienvenido. Buenas, ¿cómo está? ¿Me cuentas cómo es esa estructura y en qué consistió esas reformas para que El Salvador quedara debilitado, entiendo yo, en cuanto a productividad? Sí, mira, esto parte de un poco retomando los argumentos que señala FUSADES, donde plantea que las políticas públicas están orientadas solamente a resolver el corto plazo y no a los factores que han determinado el débil crecimiento y el desempleo. Yo diría que precisamente no es más que todos los años que se reestructuró la economía del país o se desestructuró la economía del país, producto de la aplicación de políticas como la privatización, la desregulación económica, la apertura externa indiscriminada, provocó precisamente que el aparato productivo interno del país, que podía ser dinámico y sostenible en el largo plazo, se limitara fuertemente a un crecimiento muy débil. Por eso decimos que el periodo de esos 20 años lo que se generó fue una economía muy débil, de débil crecimiento, una desestructuración donde los sectores productivos claves se deterioraron fuertemente y se favoreció sectores de servicios, sectores comerciales, financieros, inmobiliarios, creando así una economía más rentista que una economía productiva, fuerte. Claro, algunos sectores, algunas actividades económicas se mantuvieron, ¿no? Fueron, en el caso de la industria, creo que fue uno de los sectores que de alguna manera aguantó los embates de esas políticas que desconfiguraron todas las condiciones del crecimiento de sectores productivos. Entonces, por lo tanto, el gobierno actual y en el periodo anterior sí se establecieron y se han establecido políticas y planes económicos que realmente tienen una visión de mediano y largo plazo. Ponderar la agricultura podría ser una de ellas. Claro, que la idea es precisamente construir un conjunto de políticas que posibiliten un crecimiento sostenible en el largo plazo. O sea, todo el rediseño de la política agraria, todo el tema de la política industrial, todo lo que se habla ya en los mismos planes quinquenales con todos los contenidos en distintos aspectos sectoriales, son precisamente la visión de futuro que tiene el país y el gobierno en función de transformar la economía y volver precisamente hacia una economía productiva y no una economía rentista, ¿ya? Esa es la gran apuesta que yo creo que se está haciendo en este momento y que es clave. Por eso mismo se ha planteado las posibilidades de crecimiento en este año, en el caso de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional en 2.5%, el Banco Central estima entre 2.8 y 3%, y estamos ciertamente en una etapa de recuperación importante de la economía. El año pasado la economía creció un 2%, lo cual significa que hemos venido recuperando la economía a partir de la crisis económica internacional, que obviamente impactó negativamente al país con un decrecimiento de menos 3.1%. ¿Acumulado cuánto se calcula ese crecimiento de 1.5 o 2% del Producto Interno Bruto anual? Es decir, desde 2009, que se toma la economía con una tasa negativa, a la fecha, ¿cuánto se ha crecido? Sí. No, el promedio de crecimiento anual del 2010 al 2014, podemos decir que es del 2%. Y si pensamos que este año creceremos, digamos, bajo las estimaciones del Fondo Monetario en 2.5 y del Banco Central en 2.8 o 3, obviamente estaríamos ya avanzando mucho más fuertemente en el proceso de crecimiento más sostenido en el largo plazo. Creemos que va a ser positivo. Muy bien, esto obviamente desencadena en otro tema que vamos a tratar, Dios mediante, la próxima semana, que es la generación de empleos a partir de una economía un poco más sólida y exactamente de esto que va en un aspecto progresivo, podemos llamarlo.